Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a explorar uno de los temas más importantes de la biología, las células procariotas y las células eucariotas. Vamos a ver cuáles son sus semejanzas, sus diferencias, las estructuras principales y cómo se clasifican. Recordemos que todas las células, sin importar su tipo, comparten características básicas. Tenemos una membrana plasmática que regula todo aquello que ingresa y sale de la célula, el citoplasma, donde ocurren las reacciones químicas vitales, el ADN, que contiene la información genética, y también los ribosomas que producen las proteínas. Las células procariotas son simples, son pequeñas y sin núcleo verdadero. Se encuentran en esta clasificación de células procariotas las bacterias y las arqueas. ¿Cuáles son esas características de las células procariotas? Vamos a revisar cuáles son las estructuras de las bacterias. Recordemos que las células procariotas se identifican por un rasgo negativo, que es la ausencia del núcleo rodeado por una membrana nuclear. ¿Sí? Aunque existen diferentes tamaños y formas de las células bacterianas y arqueanas, todas contienen una membrana plasmática, un cromosoma y también ribosomas, productores de proteínas. Casi todas tienen una pared celular rígida. Algunas procariotas tienen flagelos que les permiten nadar y membranas internas donde tiene lugar la fotosíntesis. Con respecto a la estructura denominada la pared celular, existe una técnica denominada la tinción de Gram. Esta tinción nos permite de manera experimental poder diferenciar a las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas, ¿sí? Y bueno, también vamos a conocer posteriormente de qué manera se van a teñir este tipo de bacterias. Pero con la tinción de Gram no se tiñen aquellas bacterias denominadas ácidos resistentes. Pero veamos, esta pared celular, en el caso de las células procariontes, son las que van a dar, o es la estructura que va a dar la rigidez y protección a la célula. Y también va a evitar que esta célula en algún momento pueda estallar. Las bacterias o células procariotas gram positivas tienen una pared gruesa de peptidoglucano, a diferencia de las gram negativas que presentan una pared delgada y presentan también una membrana externa con lipopolisacáridos. En el caso de las ácidos resistentes, presentan ácidos micólicos que le dan esa característica. Tenemos en cada uno de los tipos de bacterias, según esta tinción, algunos ejemplos. En el caso de las ácidos resistentes tenemos el Mycobacterium tuberculosis. Con respecto a la estructura denominada membrana plasmática, esta controla el intercambio de sustancias. Asimismo, también puede alojar algunas enzimas respiratorias
o fotosintéticas. En el caso de la estructura denominada la cápsula, es una capa viscosa de polisacáridos que facilita la adherencia y protege de la fagocitosis. Las esporas son estructuras de resistencia para poder sobrevivir en ambientes extremos. Algunas bacterias gram positivas son capaces de formar estas esporas. Por ejemplo, el Clostridium y el Bacillus. Los ribosomas son aquellas estructuras que permiten la síntesis de proteínas en las células procariotas o procariontes. Son de tipo 70S, que se disocian en dos subunidades, 30S y 50S. El nucleoide es la zona donde se encuentra el ADN circular superenrollado, ¿sí? En este caso, recordemos que existe la carencia de una membrana nuclear. El plásmido son pequeños fragmentos de ADN con genes adicionales, como la resistencia a los antibióticos. Los pilis o fimbrias son unos pelos de la parte externa y que están formados por una proteína denominada pilina. También existen los pilis sexuales que participan en la conjugación bacteriana. Los pilis facilitan la adhesión de las bacterias a las diversas superficies, lo cual permite la virulencia en la infección. Los flagelos permiten el movimiento. Su disposición puede ser monótrica, lofótrica, anfítrica o perítrica, según como observamos la posición del o los flagelos. Cuando hablamos de la reproducción de las células procariontes, podemos identificar el tipo de reproducción asexual. En este caso, este tipo de reproducción se caracteriza porque se realiza por bipartición. En este caso, la célula inicial se va a dividir en dos y vamos a obtener dos células hijas. Es rápida y también eficiente. En el caso de la reproducción sexual, existe conjugación. Existe un intercambio de genes mediante pilisexuales, lo que va a aumentar la variabilidad genética. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Las bacterias se pueden clasificar según su pared celular en gram negativos y en gram positivos. Cuando se expone este tipo de bacterias a la tinción de gram, las bacterias gram positivas van a adquirir un color morado debido a la gruesa pared de péptidoglucano. En el caso de las bacterias gram negativas, ante esta técnica van a tomar un color rosado, rojo, debido a la pared delgada de péptidoglucano. En el caso de las bacterias ácidos resistentes, no se van a teñir bajo este tipo de tinción, ¿sí? Existen otras técnicas que podrían identificar este tipo de bacterias,
como la técnica de Ziel-Nisser. Vamos a clasificar también a las bacterias según su metabolismo de carbono y energía. Según su metabolismo, pueden ser fotoautótrofas, fotoheterótrofas y también pueden ser quimioautótrofos y quimioheterótrofos. En el caso de los fotoautótrofos, es cuando producen su alimento a partir del dióxido de carbono y el agua. La energía la obtienen de la luz solar y en este caso estarían realizando el proceso de fotosíntesis. Cuando hablamos de las bacterias fotoheterótrofas, recordemos que este tipo de bacterias no fabrican su alimento, requieren de luz solar y de moléculas orgánicas que producen otros organismos. En el caso de las bacterias quimioautótrofas, la fuente de energía vienen a ser las reacciones químicas inorgánicas. La fuente de carbono es el dióxido de carbono y en este caso las bacterias quimioheterótrofas, su fuente de carbono van a ser los compuestos orgánicos y la fuente de energía pues viene a ser esas reacciones químicas. A partir de estos compuestos orgánicos, carbohidratos y lípidos producidos por otros organismos. La clasificación de las bacterias según su disposición de oxígeno, tenemos las bacterias aeróbicas, anaeróbicas y las facultativas. Las bacterias aeróbicas son aquellas que requieren oxígeno para su crecimiento y reproducción. Los anaeróbicos o fermentativos no requieren de oxígeno. El oxígeno podría ser tóxico para estas bacterias. En el caso de las bacterias de tipo facultativos, son bacterias que pueden ser aeróbicas y anaeróbicas según la disponibilidad de oxígeno. Según la clasificación en el medio donde habitan, estas bacterias pueden ser halófilas cuando habitan en medios o ambientes salinos, termófilas en altas temperaturas, psicrófilas en bajas temperaturas y acidófilas o alcalófilas dependiendo del ambiente con pHs extremos. En resumen, estimados estudiantes, recordemos que las células procariontes son simples, sin núcleo, pero adaptables gracias a estructuras como cápsulas, flagelos o esporas. Las células eucariontes son más complejas, presentan núcleo, presentan organelos y permiten funciones especializadas. Detallaremos las características de este tipo de células en un próximo video. Hasta pronto.